ahí en base a eso van subiendo lo que le falta. ¿Ningún comentario? Van a dar entonces el examen el día jueves y hay un video, el último video que deben hacer de una opinión, como van a hacer un video indicando las cosas que aprendieron, o sea, una opinión personal sobre la materia. Ese es el último video. Después del examen lo pueden hacer y lo suben. Un video de uno a 2, 3 minutos máximo. Ya no, relatan todas las cosas, su opinión personal sobre la materia. Bien, vamos a hacer entonces un repaso general, pudiéramos llamarlo, de toda la parte del avance. Si hace falta, vamos a ver algunas imágenes o videos. ¿Qué es lo primero que avanzamos? ¿Qué sería lo primero? Así a grandes rasgos. La tarjeta madre avanzamos. Las partes. O sea, organicémonos siempre un poco, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, la idea de esta materia es que ustedes aprendan a desarmar y armar computadoras. En general, a ensamblar computadoras, pudiéramos decir. Computadoras de escritorio. Entonces, lo primero que necesitamos saber es una lista de los componentes que hay que comprar. ¿Cuál sería esa lista? A ver, alguno de ustedes proporcione la respuesta. Placa madre, procesador, disco duro, la memoria RAM, el case junto con la fuente de alimentación, teclado, mouse, monitor. Ya, está bien. Ahora, de esos elementos hay que describir con precisión el procesador. ¿Qué marca de procesador, qué tipo de procesador, qué velocidad y qué caché? ¿Alguno puede responder? Apréndanse unos cuantos procesadores con sus datos de la lista de precios que les he pasado. Y si no lo tienen la lista de precios, acceden a Compasser, la lista de procesadores que tiene Compasser en internet, lo pueden descargar también. ¿Alguno indique un procesador, sus características, y luego las características de la memoria RAM, del disco duro y también de la placa madre? Esos 4 tienen que tener algunas características esenciales. ¿Cuáles serían del procesador? ¿Cuál sería la marca inicialmente? Puede ser un Intel Core i5. Sí, está bien. ¿Qué generación? Ya. Con 2.9 GHz de velocidad. Ya, ¿y cuánto caché? De 9 megabytes. No, cuando son ya generaciones nuevas no hay de 3, arriba de 6 son. No. Cuenta, ¿ya? Ya. Ahora, para la memoria, ¿alguien puede dar su característica? Memoria mínima para Windows 10. De 8. De 8. Si es de 8, pero no podemos comprar una de 8, ¿qué dijimos? ¿Qué hacemos? Compramos 2 de 4 para utilizar la tecnología Dual Channel. Está bien, esa es la respuesta. Está bien. 8 GB. ¿Qué más necesitamos de la memoria? ¿Qué otro dato? El tipo DDR4. Ya, el tipo también DDR4. ¿Qué otro dato? Y la velocidad, ya, la velocidad es fundamental también. ¿Alguna velocidad válida de memoria RAM? Frecuencia en realidad, no velocidad, frecuencia. Hay valores como 2666, 3200 o también hay 3000, ¿ya? Megahertz. Bien, tenemos la memoria. Ahora, procesador, memoria, el disco duro.
¿qué disco duro o cambiamos por disco sólido? Si fuera disco sólido, ¿cuáles serían las características? Y si fuera disco duro, ¿cuáles serían sus características? Una marca conocida de disco duro. Toshiba, Western, Digital. Ya, Western. ¿Qué capacidad? 1 tera. Ya, 1 tera. ¿Qué otro dato tenemos para el disco duro? Las revoluciones creo que son 7000 RPM. Ya, no, de 10.000 debería ser. O 7.200 también. Otro dato que interesa de los discos duros también. ¿Qué otra cosa es? El conector. Conector. ¿Qué conector sería? Tipo SATA. Ya no hay IDE. Se debe indicar también el conector, ya puede ser SATA 3, eso va a depender de la placa madre, SATA 3, SATA 4. Ya es importante identificar el conector. Generalmente las placas madres soportan SATA 3, SATA 4. Bien, disco duro, y si fuera SSD, ¿qué nos interesaría? ¿Qué marca? Perdón, disco sólido. Marca Kingston. Ya, Kingston está bien, es una buena marca, Crucial también. Ya, y en el caso de disco sólido, lo más adecuado, el disco sólido es un poquito caro, ya, entonces, comparado con el disco duro. Entonces, a veces conviene tener un disco sólido de 128 GB que se va a utilizar solo de arranque. Ya con 128 tenemos suficiente para el sistema operativo y todos los programas. Y para guardar datos, no hace falta que sea tan rápido, podemos utilizar el disco duro, 1 tera de disco duro para datos. Y el disco sólido solamente para arranque. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces esos 4 elementos deben estar con sus características, valores reales, datos reales. Ya lo demás no hay mucho inconveniente. De la fuente de alimentación, ¿qué es lo que más nos interesa?
¿Ah? La limitación de corriente, ¿no? La potencia, ¿no? La potencia, los vatios. ¿Cuántos vatios? 600, Claro. 800 vatios. 220 y de 12 vatios sirve. No, como 12 vatios. 800 vatios. Sí, 100 vatios, 1000 vatios, ya. exactamente. Acá me confundí. Ya, entonces, eso sería algo fundamental. La fuente de alimentación. A veces uno, si quiere ya tipo gamer, entonces el case viene solo y tiene un precio bastante elevado, unos $200. Lo mismo que la fuente de alimentación, otros $200, $250. Entonces, pero ya eso es en equipo de tipo gamer. Bien, tenemos entonces ya las cosas compradas. Lo que sigue, tenemos que describir las partes que constituyen la placa madre. Lo que estamos hablando tienen que ir anotándolo por lo menos como referencia, ¿ya? ¿Cuáles son las partes que constituyen la placa madre en forma general? Lo más digamos, fundamental. ¿Qué sería lo primero de la placa madre? Y el zócalo de procesador. Zócalo para el procesador. Después. La memoria, la zócalo de memoria RAM. Ya. Después ya viene, ¿no? Lo que son los conectores para... Hay que irnos ordenados siempre, ¿ya? Si estamos cerca del procesador, está cerca la memoria. Cerca del procesador está el chipset Puente Norte. Exactamente. ¿Ya? Después del chipset Puente Norte, otro dispositivo es el PCI Express para el video, que también está conectado directamente al Puente Norte. La memoria, el procesador y el PCI Express de video están conectados directamente al Puente Norte. Después, ¿qué más viene? ¿Quién más está conectado al Puente Norte? El Puente Sur. Puente Sur. Al Puente Sur, ¿quiénes están conectados? Los dispositivos de audio. Dispositivos de baja velocidad, ¿no? Audio, después. Los USB. Los USB, ¿qué más? Micrófono. Bueno, eso es la parte de audio. Sería el video, ¿no? El video VGA, que normalmente viene incorporado. La red LAN, los SATA, o sea, todos los demás dispositivos están conectados al puente sur, dispositivo de baja velocidad. Más o menos ahí podemos resumirlo. También está la batería, está el conector ATX de la fuente de alimentación de 24 pines, está el conector ATX de 4 o de 6 pines, y los conectores para los ventiladores, tanto del procesador como del case. Y en algún extremo se encuentran los terminales para el panel frontal. En el panel frontal, ¿cuáles son los que más interesan? Encendido, de reinicio. Ya, power switch, reset, ¿qué más? El Power LED igual está ahí. Power LED, correcto. Y El HD LED, no se olviden, para el disco duro. Y lo más importante, el parlante. Bien, entonces ahí tenemos más o menos las características de la placa madre, su componente. Una vez que tenemos la placa madre, ya hemos descrito los demás componentes. Lo que sigue sería cuáles son los pasos para ensamblar el computador. ¿Por dónde arrancamos? Asumimos que tenemos todos los componentes ya en la mesa, incluidos. Yo procedo primero a armar la placa madre aparte antes de meter al case. Ya. Miramos todos los componentes. Lo importante es que no tengamos que estar cruzando cosas, ¿no? Vemos que es lo más fácil armar. No hay un paso único. Va a depender más que todo
del análisis que uno realice. Por ejemplo, por ahí conviene colocarlo primero el procesador. Sí, exactamente. Después de eso, una vez que está colocado el procesador, posiblemente nos conviene también colocar los módulos de memoria. Cuando ya está colocado los módulos de memoria, podemos proceder a colocar el disipador, el cooler del procesador, echándole su respectiva crema y demás, y su conexión al ventilador. Una vez que ya eso está asegurado, podríamos colocar todo el paquete de la placa madre dentro del case, tratando de colocar previamente los separadores que correspondan a esa placa madre. Hay separadores metálicos y separadores de plástico. Y luego, una vez que están colocados eso, ¿qué seguiría? Tenemos ya la memoria, tenemos procesador. Habría que colocar los discos duros, los discos sólidos, La gráfica. conectar sus buses, bus de datos y bus de energía. Posteriormente, a lo último pudiéramos decir, conectamos el conector ATX de 24 y de 4 o 6 pines. Si es que está un poco incómodo, de repente lo conectamos un poco antes. Entonces, eso ya se va a ver dependiendo de la estructura de la placa madre, en qué lugar se encuentran estos conectores. En todo caso, lo más fundamental es ir armando, evitando que haya algún cruce de dispositivos, algo que perjudique meter la mano o ajustar o colocar un conector. Si algo está ahí como que no hacía falta sacar, simplemente lo extraemos, colocamos lo que faltaba colocar y después ya conectamos el dispositivo que hayamos sacado. Ya con la práctica uno después ya le sabe por dónde arrancar. No todos los pasos son similares, mucho depende de la placa madre y del case. En síntesis, sería más o menos eso el ensamblado. Lo más importante es siempre tomar en cuenta, observar el conector y fijarse que coincida con el pin número 1. Generalmente, no permite conectar invertido, casi ningún conector. Tiene su lado y eso es lo que uno tiene que lograr descubrir. Una vez que ya está ensamblado todo eso, ¿qué sería lo que sigue? Se hace una prueba preliminar de encendido, que significa que yo conecto el monitor y conecto la alimentación a la fuente del case y hago un encendido previo. ¿Qué ocurre en este encendido previo? ¿Qué es lo primero que ocurre cuando enciendo un computador? Nos aparece lo que es el logo de la placa y datos de BIOS. Se ejecuta el programa que está en el BIOS, ¿no? Sí, El sistema que se llama Basic Input Output System. exactamente. ¿Ya? ¿En qué consiste esa primera parte? En que este programa verifica todos los componentes, que todos los componentes del computador estén en buen estado. Él le hace unas pruebas electrónicas enviándole señales y el dispositivo al que le manda la señal tiene que responder con otra señal eléctrica. Eso es cuestión de fracción de segundo, 1, 2, 3 segundos. Y una vez que todo está correcto, entonces intenta cargar el sistema operativo a partir del disco de la unidad C. Si no hay nada en esa unidad, entonces se queda indicando de que falta el sistema operativo. Ya, esa sería la prueba inicial. Si alguna cosa falla, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque hay una serie de pitidos
que me van a indicar cuál es el problema. De repente la memoria está dañada, me dice, pero no es que sea dañada, sino que puede ser que esté mal conectada. Y ahí es donde entran esas dos páginas que les mandé de la revisión. ¿Ya? Una prueba de arranque y otra prueba. ¿Cuál era la otra prueba? De arranque y la otra era de ensamble, les dije, ¿no? La prueba de ensamble es cuando uno ensambla un computador y entonces hace una revisión preliminar y verifica que todas las cosas estén conectadas. Si no hay algún problema ahí, entonces hay que revisar parte por parte cada uno de los dispositivos que hemos armado al computador. En ese lapso se tiene que detectar. Por ahí hay un jumper que les indiqué. ¿Cuál era el jumper ese? ¿Se acuerda alguien el nombre? ClearCMOS, le dije, ¿no? Ese ClearCMOS está a veces bloqueado cuando viene la placa madre de fábrica. Lo bloquean para que no se pueda dañar por descarga de estática. Entonces uno eso tiene que desbloquear. Normalmente hay que dejar en el pin 2.3. Generalmente viene en 1.2 bloqueado y se coloca 2.3 para que quede desbloqueado. Entonces puede ser que sea eso. Después de esto, ¿qué seguiría? Ya todo está bien, arrancó el computador, me mostró la pantalla del BIOS, todo bien. ¿Cuál es la siguiente etapa después de ensamblar? Instalación del sistema operativo. Hay que instalar el sistema operativo. Para instalar el sistema operativo Windows, ¿cuál sería el primer paso? Configurar el inicio de arranque. Correcto, secuencia de arranque, configurar la secuencia de arranque. La secuencia de arranque significa que cuál es el primer dispositivo que va a leer. Como en el disco duro no hay Windows, entonces hay que leer un dispositivo USB o de repente un lector, ya sea, debería ser de DVD o de Blu-ray posiblemente, depende en qué tenemos el sistema operativo Windows como instalador. Asumiendo que está en un USB, entonces habría que arrancar como primer dispositivo de arranque el USB. Para entrar al BIOS, ¿cómo se hace? Presionando una serie de comandos en el teclado F10 en algunas veces. Sí, generalmente es F2, ¿no? Algunos son F2, otras son escape. Pulsamos la tecla F2 o escape y luego hacemos ingreso al BIOS. Y ahí buscamos entre el menú que hay uno que diga secuencia de arranque. O boot. O boot sequence. Sí. En inglés generalmente viene boot, B-O-O-T, sequence. Entonces esa es la secuencia de arranque. Y ahí podemos configurar. Siempre es bueno leer en la parte inferior están las instrucciones. Cómo modificar, cómo guardar, pero a veces está en español y a veces está en inglés. Pero con el inglés no tendrían que tener problemas, ¿no? Porque hay 3 materias de inglés que llevan. Entonces, por lo menos saben cómo salir del paso. Bien, entonces tenemos la secuencia de arranque ya configurada y tenemos que guardar esa configuración de secuencia, ¿ya? Normalmente es con la tecla F10. Pulsamos F10 y pulsamos Yes. Y esa secuencia ya queda grabada. Y luego colocamos en el medio que hemos elegido, USB, por ejemplo, el instalador de Windows 10. Y se inicia el proceso. Ya lo de los pasos que hay que seguir es solamente seguir las instrucciones. Finalizada la instrucción, ¿qué seguiré? Instalamos ya Windows 10, ¿qué más nos queda? Instalar los drivers. Los drivers, ¿no? Si la computadora, los dispositivos no son de una marca muy reconocida, habrá que instalar los drivers desde su CD que viene con la placa madre.
Ahora, si la placa madre es una de buena marca, entonces seguramente que ya Windows ya los tiene identificados. No hace falta. Pero si tenemos alguna tarjeta especial, tarjeta de video, tarjeta de sonido o alguna tarjeta especial de red, entonces hay que instalar los drivers. Finalizados los drivers, tendríamos que tener ya la computadora con todas sus características trabajando. La última etapa sería instalar Office. Ya eso ya no es tan complicado. Y ahí terminaría la instalación de todo lo que es el Windows para que ya el computador esté operativo. ¿Algún comentario? Bien, lo que sigue entonces sería la parte de seguridad, la instalación eléctrica para un sistema de cómputo. ¿Qué es lo que debería tener un sistema eléctrico que sea adecuado para una computadora? ¿Qué es lo primero? Un térmico, ¿no? Un térmico para poder cortar la energía cuando uno ya no la necesite. Y luego tener una jabalina. Les hice la instalación eléctrica en forma gráfica, tendrían que tener una idea bien clara sobre eso. Entonces, la energía pasa por un térmico y a los conectores de la energía tiene que acoplarse el supresor la jabalina para que no haya descargas eléctricas. Entonces, el enchufe de computador debe tener fase neutro y tierra o jabalina. Y ahí, ¿qué conectamos? Podemos conectar primero un estabilizador de corriente y luego un UPS. En el caso del UPS es para cuando se corta la energía eléctrica y no se nos apague el computador, porque por ahí estamos haciendo un trabajo importante, que se apague el computador, se daña o se pierde la información. Entonces, para eso utilizamos un UPS. Y al UPS ya le conectamos un supresor y al supresor conectamos todos los componentes del computador. CPU, monitor, parlante, impresora, etc. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? No, todo claro, ¿no? En caso de que su fuente no están seguros si funciona o no funciona, ¿cómo harían la prueba de la fuente de alimentación? Haciendo un puente entre el cable verde y uno negro. Correcto. Entonces, primero lo conectamos a 220 voltios con su cable, ¿no? ¿Verdad? Una vez que está conectado, le hacemos un puente entre el cable verde y el cable negro del conector ATX de 24 pines. Una vez que con eso arranca la fuente, podemos medir usando el tester los diferentes voltajes. ¿Qué voltaje recuerdan que tiene la fuente de alimentación? ¿Qué valores de voltaje? Por lo menos los números, no importan los colores. Creo que falta una cosa. Bien. Ninguno se acuerda, tienen que recordar los voltajes, ¿ya? Es importante también eso. En algún momento hace falta saber esos valores. 3.3 voltios, 5 voltios y 12 voltios son los más comunes. Bien. Con relación a las revisiones, ya dijimos las pruebas de ensamblado, verificar que todo esté conforme. Si algo está mal conectado, hay que reconectar. Y en el caso de arranque, ¿cuál era el primer paso? ¿Alguno recuerda? Tenemos que revisar un computador y queremos saber qué pasó con ese computador. ¿Qué es lo primero que hacemos? Alguien trae un computador y dice no funciona y revísela. ¿Qué hacen ustedes? Primero revisar la fuente de poder antes de revisar lo demás.
No, hay un previo, pues no se inventen. Les di un documento, tienen que leerlo el documento, ¿ya? Lo primero que dice es que hay que hablar con el propietario y preguntarle qué pasó, qué fue lo que ocurrió antes de que falle. Estaba instalando, estaba trabajando y de pronto se cortó. O sea, uno tiene que informarse con el propietario que le dé todas las pautas. Y a partir de ahí uno entonces toma una decisión. Lo último es empezar a revisar los diferentes dispositivos. ¿Qué cosas nos podrían guiar a la solución? De repente la encendemos y los pitidos pueden ser una ayuda. Si no fuera así, entonces habría que ver si hay energía en todos los componentes. Verificamos las corrientes, verificamos que todo encienda. Entre esos pudiéramos desconectar la fuente y probar. Caramba, se cortó. Hay cortes esporádicos de internet. Sí. Y entonces verificamos, por ejemplo, la fuente, lo primero. Si no trabaja la fuente, habrá que buscar una fuente. Si eso da bien y después no enciende el computador, lo primero que hay que hacer es desconectar varios componentes. Dejar conectado solamente procesador dentro de la placa madre y su memoria, nada más. Placa madre, procesador y memoria RAM. Y ahí empezamos el encendido y verificar si esto enciende, entonces puede ser que el problema sea el disco duro o alguno de los demás componentes. Eso sería una revisión preliminar. Bien, por lo menos hasta ese punto sería lo adecuado. Bien, ¿algún comentario? Es un pequeño resumen de lo que deberían por lo menos tener conocimiento. ¿Alguna duda? ¿Cuántos de ustedes ya lograron destapar una PC de escritorio? Yo, Paico, Sí, ingeniero. ¿logró? Un año he estado trabajando en eso. Ya está bien. Garrado. Leonela, ¿logró destapar algo? Le pregunto si destaparon porque teóricamente ya tendrían que haber hecho su video de desarmar y armar el computador en el laboratorio. Por eso le decía, ¿desarmaron alguna vez? Sí, Yo sí. Ya, Cristian Angulo. Sí, ingeniero. Ya, Calle, Joel. Sí, Inge. Ya está, ya. Leandro. Cabral, ¿pudiste desarmar? sí, ingeniero, pude. Ya, bueno, Paniagua. sí, ingeniero. Bien, entonces. Cada rato la señal esta se quiere cortar. El día jueves, entonces, su examen va a ser un examen similar a esto que hemos hablado. Denle una repasada más que toda la parte de la revisión de ensamble y de arranque.
revisen esos aspectos. Y sobre las portátiles, apréndanse las características de una portátil, ¿ya? Más que todo la marca, los tipos de memoria que tiene, la capacidad, los procesadores actuales sobre alguna portátil. ¿Algún comentario? ¿Nada? Ninguna, Inge. Bien, joven, decir, todo lo que hemos hablado ya les quedó bien claro, entonces eso va a ser, si logran escribir todo lo que hemos visto, entonces va a ser que ya aprendieron y tienen una buena base. A Disculpe, partir de ahí solamente ya depende de ustedes actualizarse y mantenerse con, podemos decir, al día con los avances, porque esto de las computadoras, cada 3 meses siempre hay cambios en diferentes componentes de computadoras. disculpe una pregunta, ingeniero. ¿Ya? Es de que si no tuviéramos la manilla antiestática, digamos, para desarmar, con guantes látex, ¿sería igual lo mismo o no? No, si no tenés la manilla antiestática, en lo posible, aunque sea agarrate de la pared para descargarte, ya la pared o el suelo, para poder descargar la estática. Normalmente los látex también son muy, absorben estática, no sirve, a no ser que diga látex antiestático, aunque no creo que hayan, acá por lo menos no hay eso. Pero si pillas esos guantes sirven, pero de preferencia es estar siempre tocando el suelo o la pared más que todo. Pero mejor sería tener, si es que uno está dedicado a esto, una jabalina se consigue y un cable y lo amarran a la jabalina, una varillita metálica, puede ser niquelada o algo, y ahí tocan simplemente con eso y ya se descarga. Ah, ya, porque en el video que yo hice, me puse esos guantes. Ah, bueno, pero habría que mirar cuando uno compra el guante, de repente tiene su marca, su cajita o algo y que diga antiestática. O hacerle un frotamiento con eso y hacer un experimento de carga, a ver si frotar, por ejemplo, el plástico con lana y ver si levantan papelitos pequeños que están en la mesa. Si logra levantar, entonces significa que se va a electrizar y no es muy adecuado. Ingeniero, Sí, pregunte. conectaban la pulsera al case, ¿sirve también eso? Si es que uno no tiene jabalina. Como dice, no le escuché. ¿Sirve también conectar al case o no? Claro, pero el case, ¿pero qué le va a conectar al case? La pulsera, porque vi que también se podía hacer eso si no tenía jabalina. No, a no ser que el case esté conectado a tierra, pues. Si está nomás encima de la mesa no sirve tampoco. Pero puede ser que se descargue, ¿no? Es cuestión de hacer algún experimento. Ya. Bueno, yo lo hice así porque también era una PC de mi trabajo que, bueno, Ya. pues 2 años sin utilizarla, no, era antigua. Ya. Pero la forma más fácil de descargarse, repito, es tocar la pared. Ahora, si es que están en un edificio, de repente no se va a poder hacer eso. Ya al suelo, lo ideal es el suelo. El suelo es el que descarga toda la estática. Por ejemplo, ustedes si están caminando mucho con zapatos, con chinela y está un poco seco el ambiente, se van a cargar de estática. Se sacan la chinela y caminan en el suelo sin descalzo y ahí se descargan. En el suelo se logra descargar todo eso, toda la estática. ¿Algún otro comentario? Completaron todo su video, revisen en la plataforma todo lo que falta por presentar y traten de presentar, ¿eh? ¿Ninguna duda para el día jueves entonces? El examen lo vamos a hacer, no se olviden, acomodan bien su cámara, 2 hojas de papel bond y la cámara tiene que enfocar a su mesa donde están escribiendo y que se vean las 2 manos. ¿Ningún comentario?
Bien, jóvenes, eso va a ser todo. Entonces, por ahora, nos vemos el día jueves para su examen final. Listo. A ver, no se salgan, voy a tomar una asistencia más. Listo, no hay más. Nos vemos el día jueves, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.